Bueno, vamos a iniciar hoy una conversación sobre un tema que nos apasiona a los que estamos aquí, a Ignacio del Moral y a mí, que es el del tema de la simulación clínica como herramienta de cambio, de educación, de formación y de cambio. Yo soy Carmen Gomar, soy anestesióloga de base, profesora de medicina en la universidad y siempre he tenido una inclinación por el enseñar haciendo. Sí. Y por eso me ha gustado la simulación. Pero quiero presentar a mi compañero de conversación, a Ignacio del Moral. Ignacio del Moral es una persona, yo diría que es el impulsor de la simulación en España. Cuando nos hablaba de esto, él ya estaba formándose en una de las mejores escuelas de simulación en Boston. Cuando no se hablaba de nada de esto, él vino y tuvo la gracia, porque tiene esa personalidad, de convencer a la administración de su hospital, a la administración de su gobierno en Santander, a sus compañeros, a todos, de iniciar esta línea, y con una línea de mucho éxito, porque es que además consiguió convencer a la aportación privada. Y con esto pues empezó a montar una cosa que se plasmó posteriormente en el hospital simulado, el hospital virtual de Valdecilla, ligado al hospital de Valdecilla. Nacho es anestesiólogo también de base, es que somos los anestesiólogos, somos un punto fuerte en la simulación, y está siempre ligado a la clínica en el hospital de Valdecilla. Y con esto vamos a iniciar esta conversación, porque después de tantos años, Nacho, sí, ¿qué crees que ha aportado la simulación? Porque claro, esto va dirigido a compañeros que no están tan metidos como nosotros. Sí. ¿Ha aportado la simulación a lo que somos hoy en día los médicos, la educación, sí, la sanidad? Sí. Bueno, la historia de la simulación es muy corta, es muy breve. Yo creo que a partir del año 95. Y bueno, voy a parar para primero darte las gracias. Primero te voy a responder y antes te quiero dar las gracias por la invitación, por la presentación tan generosa y porque siempre me encanta conversar contigo, y cuando venía de Santander venía con mucha motivación y con mucha ilusión en pasar este rato contigo, así que gracias por la invitación. Entonces, te decía, es muy corta. Todavía no sabemos el impacto real que la simulación va a tener en el mundo de la salud, que va a ser cada vez mayor porque lo estamos viendo. Y sí que ya intuimos que la simulación como herramienta es una potente técnica que acompaña al individuo, al equipo y a la organización en esa enorme transformación que estamos viviendo todos dentro del mundo de la salud, ¿no? O sea, de alguna manera yo lo veo como un facilitador del cambio. Tú lo has dicho antes en tu presentación, ¿no? Que te gusta el aprender, el cambio. Pues ha venido una herramienta que facilita en un contexto tan complejo el que todo esto suceda de una manera segura, regulada y consciente, ¿no? Y consciente. Sí, además es que partíamos de antecedentes que habían demostrado ya su eficiencia. Por ejemplo, la simulación es para todas las industrias de Exacto, riesgo. Yo sí. creo que no hace falta explicar a nadie lo que ha supuesto la simulación para la seguridad aérea. Sí. La simulación para la seguridad en centrales nucleares. Exacto, para el ejército. Efectivamente. Por lo tanto, nosotros éramos, y yo ahí te reconozco el mérito, pero Sí. tú hiciste el movimiento aquí en España. Sí. Lo primero que hiciste fue juntar militares, personas de otros, gente que ya estaba educada en simulación, y lo convertimos en... Y de hecho, quien vio, uno de los pioneros de la simulación fue un anestesiólogo americano, Gava, David Gava, eso es. Sí, efectivamente. Era anestesiólogo. Sí. Digo, porque lo que hago en seguridad aérea no lo puedo transformar, claro. Sí. Como es el de la anestesia. Sí. Cuando yo le conocí en el año 97, allí en Stanford, me impactó mucho cómo él tenía muy claro que lo que estaban entrenándose como pilotos tenía que trasladarlo al mundo de la salud, y con algunas cabezas, con algunas pantallas y con algunos informáticos empezaban ya a reproducir lo que eran escenarios clínicos, pero lo que más me llamó la atención, Carmen, fue no solo lo que pasaba durante el escenario clínico, sino lo que sucedía después, que yo nunca lo había visto. Y es que, efectivamente... La reflexión, que es una táctica militar, la reflexión sobre lo que ha pasado. Yo veía que acababan un caso clínico de cuidar a un paciente más o menos y se juntaban todos, permíteme, alrededor de una mesa como esta, y empezaban a hablar
de lo que habían hecho, de lo que pensaban, indagaban sobre las motivaciones y los razonamientos que les llevaban a hacer lo que hicieron, con una actitud de apertura y de curiosidad que digo yo, ¿y esto qué es? Y entonces ahí es cuando descubrimos la palabra debriefing, reflexión sobre la práctica. Y es cuando de alguna manera yo creo que también dentro del mundo de la salud, me preguntabas antes, ¿qué trae la simulación a la salud? Fíjate, yo creo que la fuerza es la reflexión sobre la práctica. Porque tú y yo como anestesiólogos, en nuestra mañana de quirófano, un parte con 4 enfermos, no podemos pausar y parar. ¿Y si por la tarde o al día siguiente hacemos un caso similar, nos sentamos y pausamos, nos miramos a los ojos y pensamos, oye, Sí, sí, yo creo que esa ha sido porque, claro, durante mucho tiempo muchos de nuestros compañeros, y yo creo que incluso yo misma, teníamos como una frustración porque pensábamos que la tecnología era la base. sí, Era la base de si no teníamos un maniquí sofisticado que pudiera representar cualquier cosa. Y ahora nos hemos dado cuenta que llevando al participante a la situación psicológica de que está frente a una situación real, poniéndoles en ese entorno, lo que se llama el pre-briefing, y sometiéndolos a una experiencia emocionante, luego has desencadenado toda una plasticidad en su cerebro para analizarse a sí mismo. Y además tiene una ventaja la simulación, que es colaborativa. Yo creo que le da mucha importancia al rendimiento educativo con la colaboración. Sí. Y además abre la mente, además el error se puede cometer sin ninguna consecuencia. El error está reconocido como un elemento de aprendizaje tremendo. Y entonces tú ahí puedes producir el error y analizarlo. Y analizar el error y justificarlo desde diferentes ópticas. Exacto. Que es colaborativo. Efectivamente. Tú has comentado antes algo muy interesante, ¿no? Que es que al principio nuestro foco de la simulación era la tecnología, ¿no? Y algo que yo descubrí en Boston con el Center for Medical Simulation es que detrás del maniquí hay una metodología docente. Eso es. ¡Guau! Que eso también es algo que dentro del mundo de la salud la simulación cada vez está trayendo más, ¿no? Que es método docente, método de aprendizaje, que por una manera está lo que es la propia exploración, experiencia vivida, desde un enfoque relacionado con el crecimiento, con la investigación, con el conocimiento de cómo trabajo, y luego está cómo yo esa experiencia la destilo, la transformo realmente en aprendizaje para una práctica futura, ¿no? Entonces, eso es algo que también hemos ido aprendiendo con los años, y las personas que nos dedicamos a la simulación tenemos muy claro que hay que tener una evidencia y una ciencia para aplicar esta herramienta, ¿no? Y ahí, desde esa ciencia, sabemos que el concepto de seguridad psicológica que impregna toda la experiencia es de alguna manera la base y la raíz para transformar ese error en aprendizaje, versus lo que vivimos en la práctica clínica, que el error muchas veces o se esconde o uno se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, no se le saca provecho. No se le saca se repite. Efectivamente, cuando el error es una herramienta potente de aprendizaje, ¿verdad? Pero claro, requiere de unos ingredientes y de un contexto para que el profesional se abra, porque lo que el profesional evidentemente quiere siempre es proteger su identidad profesional, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que también la simulación ha sido la gran revolución de las universidades, de la enseñanza de los grados. En todas las, diría que en todos los grados, pero sobre todo en ciencias de la salud. Porque ya, o sea, sin buscar evidencias, porque tampoco las buscamos de si tirarse con paracaídas es más seguro que tirarse sin, hay cosas de sentido común. Tú ya ves que no pueden los alumnos estar 6 años sentados en unas aulas e irse directamente a tocar un paciente, a invadir su organismo, a causarles un riesgo. Por lo tanto, todo eso se tiene que ensayar antes. Se tiene que ensayar, analizarlo, aprender, y tantas veces como sea necesario, que eso lo puedes hacer en un entorno similar, cosa que no puedes hacer en la práctica. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora, en este momento que está tan buscado las posiciones prácticas para los alumnos, porque tenemos más alumnos que posiciones prácticas clínicas,
tú la curva de aprendizaje del alumno que llega a la práctica la cortas muchísimo, porque el alumno ya está integrado en ese ambiente, no se conoce la parte técnica y ya actúa más cercano al nivel profesional. Está claro que o sea, yo creo que dentro del mundo de la academia y también de la residencia, ¿no? Porque podemos decir la academia, la residencia y luego el desarrollo profesional continuo, ¿no? Dentro del mundo de la academia, al principio había como una especie de inquietud dentro de este mundo, diciendo, oye, a ver si la simulación va a sustituir al cuidado y a la práctica con el paciente, ¿no? Y yo creo que con las investigaciones, los estudios y la experiencia se ha visto lo que tú acabas de decir, que un estudiante que tiene un currículum experiencial planificado, estructurado antes de ir a la práctica al hospital o al centro de salud, es un estudiante que va mucho más preparado. Es un estudiante que ya sabe para lo que va, a lo que va, y lo que le queda de alguna manera en la práctica clínica es aplicar, entregar todo lo que ha aprendido en la academia y junto con el médico, alrededor del paciente y como un equipo, reflexionar si lo que ya he aprendido realmente ha funcionado o qué cosas tengo que ajustar, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un valor enorme el que el estudiante, en vez de tener que estudiar toneladas de libros, practique, reflexione, vuelva a estudiar porque se siente que algo le falta y cuando vaya a ver al paciente lo hace de una manera mucho más confiada. Incluso el tutor también lo hace de una manera más confiada, ¿no? Por supuesto, yo creo que es esencial que el que recibe el alumno esté seguro de eso es, de que está preparado para eso es. Y en la residencia pasa lo mismo, ¿no? En la residencia, el que las diferentes especialidades generen currículum estructurados para los residentes fuera de lo que es el contexto clínico, por una parte genera un espacio en el que el residente sabe que está ahí para aprender, porque en la clínica el residente está ahí para cuidar de un paciente. No está solo para aprender, tiene que cuidar con el máximo estándar a ese paciente. Y sin embargo, dentro del contexto de la simulación, sabe que él ahí es el protagonista y que el instructor, el tutor está ahí para ayudarle a crecer. Y esa combinación de práctica y reflexión genera un aprendizaje extraordinario, ¿no? Y una capacidad de hablar del error y de la mejora en el terreno clínico, que es un problema, un déficit que tenemos los profesionales, de poder hablar con confianza, con seguridad, sin juicio al otro de las cosas que han pasado y que no pueden volver a pasar o que tenemos que repetir porque han sido extraordinarias. Totalmente. Tengo una anécdota sobre esta. Yo he estado durante 14 años dedicado a tiempo completo a la dirección del Hospital Virtual Valdecilla. Y hace 2 años tomé la decisión de volver a mi práctica clínica porque sentía que el contacto con el paciente, el encuentro con el paciente era algo que me faltaba. Y cuando he vuelto a la clínica, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que lleva pues, alrededor de 18 años trabajando con simulación en diferentes especialidades, me he encontrado una grata sorpresa. Y es que empieza a haber una cultura de reflexión, de hablar, de compartir lo que ha sucedido, tanto lo bueno y congratularnos y afianzarlo, como aquellas otras cosas, ¿no?, en que te viene un compañero y te dice, jo, Nacho, yo creo que aquí esto, si lo hubieras hecho, si nos hubieras dicho esto antes, si hubiéramos preparado, planificado, pienso que hubiéramos obtenido un mejor resultado. Y entonces digo, wow. Entonces, como tú dices, Carmen, en que en un contexto de desarrollo, de crecimiento, como es el de la simulación, empecemos a hablar del error, nos relacionemos entendiendo que el error no soy yo, el error es un rendimiento diferente a lo que soy yo. Hablemos de él con ese interés de aprender de él, pues yo hoy veo en Valdecilla ahora que es algo que ya se empieza a trabajar, fruto de lo que tú has dicho, ¿no? Es que había un techo de cristal que era que, desgraciadamente, el profesorado del grado, que es donde empiezan los alumnos a adquirir conocimientos y principios de profesionalismo, no había sido enseñado con simulación y reproducía metodologías teóricas, etc. El techo de cristal se está rompiendo ahora. En el momento en que los alumnos que llegan a médicos, que llegan a residentes, los residentes que llegan a especialistas, han sido formados por simulación,
Claro. han aumentado esta característica de profesionalismo, Sin duda. de poder Sin duda. hablar, y que tiene mucho que ver Sí. también y va ligado a la cultura de seguridad Sí. que se tiene que implantar, Sí. de que el problema es el factor humano, es la relación del hombre Sí. con el sistema. Sí. Por lo tanto, no hay culpabilidad del hombre, hay una necesidad de que todos trabajemos Sí. por mejorar Sí. esa relación. Sí, sí, sí. ¿no? Me gusta esto que has dicho de culpabilidad, porque dentro de nuestro contexto del que tú y yo trabajamos y como simulacionistas, tenemos muy embebido algo, ¿no? Nosotros lo llamamos el principio básico, ¿no? Que es que cualquier profesional es inteligente y capaz, Y quiere hacerlo lo mejor posible. quiere hacer lo mejor posible y quiere aprender, ¿no? Entonces, desde esa óptica no hay culpa, lo que hay es contribución. Y en esa contribución es donde se genera la reflexión. Y esa reflexión genera también conciencia propia de cómo pensar como pienso, porque luego eso se transfiere al mundo de la clínica y entonces al final, ¿qué conseguimos? Una actividad profesional adaptativa, que es al final lo que un profesional experto hace, que es adaptar su conocimiento, su actitud a la situación actual, que es tan compleja hoy en día en los hospitales. Es una altísima complejidad tecnológica, de cantidad de personas y de todo. De todo. Tienes que tener, es una cadena y todos tenemos que estar en esa cadena actuando en nuestro circuito. Exacto. Pensando en el otro. Ya pensando en el otro. Meterte Venga. en un tema, Venga. que es lo que ha supuesto para un aprendizaje muy difícil, que es el trabajo en equipo, la simulación. Sí, sí. Porque sí. yo creo que ahí sí que hay evidencias, Sí. las competencias técnicas. Sí. El trabajo en equipo, la interacción del equipo Sí. y la eficiencia ante una situación que necesita la colaboración de todos, Sí. ha hecho la simulación por esta formación. Sí, fíjate, antes estamos en un lugar, en un espacio extraordinario, ¿no? Donde antes la medicina era una persona, era el médico, ¿no? Hoy día la medicina es un equipo. Varios médicos. Con varios médicos, varios clínicos, bueno, algo muy complejo. Entonces, o ponemos foco en que la medicina, el cuidado del paciente, es un trabajo de equipo, o si no, fracasamos. Estamos en ello, ¿eh? Yo creo que dentro del mundo de la salud, a todos los niveles, se habla y se hace trabajo en equipo, ¿no? Y la simulación aquí viene, como decíamos al principio, a aportar, a contribuir con esa metodología colaborativa que has dicho tú antes, que es que entreno como equipo, reflexiono como equipo, me ajusto como equipo y generamos normas juntos como equipo para poner luego en la práctica clínica. ¿Antes qué era? Antes era trabajo, me voy. Uno se iba frustrado. Y crítica. Yo lo hubiera hecho mejor. Yo lo hubiera hecho diferente o como lo ha hecho este y uno se va frustrado. ¿Ahora qué es? Ahora es, vamos a juntarnos en el campo de entrenamiento, entrenémonos, practiquemos como sí y juntos creemos nuestras propias normas, reflexionemos, pausemos, mirémonos a los ojos, ¿no? En un contexto de crecimiento, de aprendizaje, de confianza. Que tú quieres lo mismo que yo. Exacto. Buscar lo mismo que yo. Y antes decías, ¿no? Y yo estoy aquí para ti. Por lo tanto, yo creo que la simulación ha sido Sabes que siempre ha habido mucho problema de cómo encontrar fórmulas para educar a los alumnos, a los estudiantes en profesionalismo. Sí. Yo creo que la simulación aporta lo que nunca había aportado nada. Sí. Como tú dices, no es una metodología única, es una metodología complementaria. O sea, no se puede entender ahora un grado de ciencia de la salud que no combine diferentes metodologías. Exacto. A la que tiene que combinar, integrar con las otras, tiene que ser porque es trasladar el conocimiento adquirido a la acción. Exacto. La simulación es siempre acción. Acción. Siempre... Acción y reflexión. Sí. No, o sea, yo actúo, reflexiono y me ajusto. Me ajusto porque esa reflexión no es solo una reflexión sobre lo que sé, sino sobre lo que siento. Porque también ajusto ese componente emocional que inevitablemente lo hay en la práctica clínica, ¿no? Lo hay en el dinamismo del trabajo en equipo y lo hay en la interacción con un paciente al que le tengo que dar una noticia muy difícil, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre la acción, sobre la emoción, para después ajustarme y adaptarme es lo que de alguna manera trae la simulación a la academia, a la residencia. Hoy no... O sea, inspiramos desde aquí a todos los programas de residencia a que implementen la simulación clínica como una pausa
para la acción y la reflexión, ¿no? Y en los residentes como equipo. O sea, Exacto, sí, sí, sí. también hemos trasladado de industrias o de actividades humanas con riesgo la parte del equipo ante la crisis o la actuación ante la crisis o ante la emergencia, porque también proviene de la aviación el CRM, Claro. o sea, cómo tú te coordinas como equipo, reaccionas y tiene unos parámetros muy claros que tienes que transmitir. Sí. Ahora, nosotros, igual que tú has dicho, durante unos años hemos estado en tecnología, ahora estamos en metodología, yo creo que ahora estamos en transferencia. Sí. Ahora estamos diciendo, tengo que ver cómo esto ha mejorado el ambiente real. En la organización. En educación siempre es muy difícil saber lo que tú has enseñado. El profesional. Pero yo creo que la simulación ofrece metodología, por ejemplo, de arrastre. Tú puedes ver cómo el alumno arrastra a diferentes acciones aprendidas en las anteriores, cómo las arrastra a las prácticas, Pero una cosa que es muy importante es ver cómo cambian los indicadores de los hospitales, efectivamente, de resultados conformando, o sea, crear bien el objetivo que tú tienes que mejorar. Crear el aprendizaje por simulación y la experiencia, reflexionar y luego medir. Y entonces esto se está abriendo ahora. Yo creo, efectivamente, es muy bonito ver la evolución desde los años 90, ¿no? Ahora estamos en el año 2025, ¿no? En estos 35 años, cómo la simulación ha pasado eso de ser una tecnología, de entrenar a un individuo en habilidades técnicas, de abrazar al equipo y de entrenar una estructura y una dinámica de alto rendimiento, y ahora cómo abrir ese zoom a, ojo, esta herramienta puede ayudar a cambiar indicadores en la organización. Esta herramienta es una herramienta sistémica, es una herramienta que puede, si ejecutamos acciones y cambios en parte de la organización, puede tener un efecto en toda la organización. Y entonces, es ahora donde estamos trabajando en tratar de incorporar la simulación como un servicio transversal del hospital, ¿no? Nosotros somos anestesiólogos, somos un servicio que servimos a todo el hospital. Bueno, pues yo creo que el sueño sería que la simulación estuviera tan integrada dentro de la organización, tan implementada, que fuera un servicio transversal. Los radiólogos necesitan entrenar, desarrollar en esto, los cirujanos, los neumólogos, los cardiólogos, los anestesiólogos, ¿no? Y entonces, la simulación o el departamento de crecimiento, aprendizaje e innovación, ¿no? Lo llamaría algo así, sirve a todas las especialidades de una manera sistémica y les ayuda a planificar, a diseñar, a implementar y a medir, ¿no? Tanto protocolos de actuación como estructuras físicas. Exacto, de ver cómo los profesionales, tenemos ejemplos en nuestro país, como San Juan de Dios, que simulan acciones antes de decir cómo será la estructura y el espacio. Y eso es magnífico. Es impresionante. Pues yo creo y además ahora, por ejemplo, hay tendencia en algunos grupos de profesionales y de residentes a utilizar las cosas que han pasado, el incidente crítico, la situación de poca seguridad, para reproducir un escenario de simulación y hacer a todo el mundo implicado actuar y, por tanto, después reflexionar. Exacto. Y esa es la mejora. Entonces, otra mejora que ha salido en los últimos años de una enorme potencia, porque además ha trabajado en que se simplifique mucho, es el debriefing clínico, que es lo que tú apuntabas al principio de decir, ¿por qué si tengo que montar un escenario artificial, por qué no usar la vida misma real, lo que está pasando en lo cotidiano, para hacer este proceso que se ha manifestado tan potente como es la reflexión, sin juicio, queriendo todos mejorar, que es el debriefing clínico? ¿Tú lo conoces bien? Sí. O sea, yo creo que esto también viene de los pilotos, todo lo que es el personal de cabina, cuando aparcan y aterrizan, hacen un breve debriefing de, oye, cosas que han podido suceder y cosas que pueden cambiar, ¿no? Eso se está empezando a implementar dentro del mundo de la práctica clínica porque simulacionistas profesionales que han trabajado en simulación han visto la potencia en un contexto, vamos a decir, artificial. ¿Por qué no lo hacemos también en la práctica real, ¿no? Entonces, requiere de un cambio de la cultura profundo. De hablar. De hablar
O sea, yo creo que la mayor transformación es, no vengo a hablar de ti, vengo a hablar de lo que ha pasado. Y que todos seamos capaces de entender que el hablar de lo que ha pasado no es hablar de mí. Por ti. No va por ti. A mejorar al paciente. Exacto. Va a un tercero Eso que es. no está en la discusión. Exacto. E incluso va también hacia mí porque yo voy a ser feliz, más feliz, si esto no vuelve a pasar. Entonces, generar esa cultura de diferenciar la identidad y la persona del rendimiento y de lo que ha pasado es la clave para conseguir un debriefing de una conversación de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver nosotros, porque una de las tendencias que cada vez se conoce más es que en la medida en la que la persona que coordina esa simulación o coordina ese debriefing está preparado y tiene las habilidades para ello, el impacto es mayor porque tiene esa claridad, esos marcos de trabajo para facilitar, ayudar, orientar a todos los que están formando parte de esa conversación hacia realmente lo importante, ¿no? Que es lo que ha pasado, y que todos se sientan seguros. Aquí no viene nadie a culparme, sino a ayudarme a entenderme. Y ayudarnos a que vaya mejor la próxima vez. Sí. Yo, un poco para terminar esta conversación, que estoy encantada. Yo también. Te quería comentar que, a ver, el tema es que en realidad lo que está soliendo aquí es una complejidad de teoría, de pedagogía del adulto. Sí, o sea, sí. Todo lo que hemos estado hablando así, como de aplicación, en realidad es la base pedagógica de cómo se aprende el ser humano. Exacto, exacto, exacto. Saliendo todo. Entonces tú, tu grupo y tú habéis sido los promotores más importantes del país en formación de instructores de simulación. Quiero preguntarte, tú, por ejemplo, un profesor de un grado de enfermería que tiene que, de la misma manera que puede hacer diapositivas o que puede, tiene que enseñar a sus alumnos simulación, o un instructor profesional que enseña a los profesionales, ¿cuál es la diferencia de estos dos niveles? ¡Wow! Entonces, es muy interesante y muy sencillo. En una clase, el protagonista es el profesor. En el aprendizaje experiencial, el protagonista es el alumno. Entonces, es un cambio de mentalidad profundo aquí dentro y aquí. De decir, lo importante son ellos, no yo. Y estoy aquí para servirles a ellos, para entenderles, no para culparles porque no saben lo que yo enseño. A cualquier nivel, académico o clínico. O sea, el aprendizaje, la pedagogía del adulto pone el énfasis en el aprendiz y pone el énfasis en ayudar al aprendiz a entenderse. A sí mismo. A sí mismo, entenderse a sí mismo. Porque muchos eruditos del aprendizaje del adulto han llegado a la conclusión de que yo solo puedo ayudarte a crear un contexto inspirador para que tú cambies. No puedo hacer nada más. Porque no estamos hablando de conocer, estamos hablando de actuar, de hacer, de comportarse. Eso es, exacto. Y como tú dices, es muy profundo y desde mi perspectiva está ahí el quiz, ¿no? El quiz de cuando nosotros entrenamos a instructores, ¿no? Entrenamos en valores de curiosidad, de servicio, de respeto, de escucha activa, ¿no? Siempre decimos, no escuchar para responder, escuchar para entender. Yo también veo que hay un cambio, que a veces los instructores de simulación profesionales no lo entienden bien, que es cuando tú estás haciendo al alumno de grado, tú le estás dando un componente de conocimientos y de aplicación a la vez. Ajá. En cambio, el profesional ya tiene los conocimientos. Lo que le estás dando es el que sepan resolver los problemas en la situación. Y creo que cualquier docente en este momento debería tener competencias de simulación en el grado que determine lo que tiene que aplicar. Yo creo que, fíjate, dices, les estamos dando que sepan actuar y yo creo que también, añadiendo a eso, les estamos dando la oportunidad de que se comprendan a ellos mismos, de que se entiendan, de que piensen como piensan, para así poder convertirse en profesionales reflexivos, que es el mayor tesoro que un profesional puede tener, que es la capacidad de reflexionar para cambiar sobre su práctica, ¿no? Voy a hacer una pregunta provocativa para cerrar. ¿Es cara la simulación?
No, en absoluto. Y voy a mencionar al CEO de Hermès. El CEO de Hermès, de la empresa esta de moda, Hermès, decía, no es cara, es costosa. Es costosa. Es costosa. Caro es cuando coges algo que no te da lo que esperas. Entonces te sientes como traicionado. Costoso es lo que necesitas para hacer algo muy bien. Y generar talento, aunque duela, cuesta. Pues hemos acabado muy bien con esta cita. Te agradezco mucho que hayas compartido conmigo este rato, porque ha sido, como siempre con las conversaciones contigo, muy amena y También para mí, Carmen. Gracias. Gracias.